Nosotros los integrantes de la asignatura Diseños Cuantitativos de la Investigación le estaremos hablando de lo que son las hipótesis y las variables, equipo conformado por Micaela Barros, Jonathan Torres y Naike Tobar, bajo la tutoría del profesor Leonardo Castillo. El desarrollo de las investigaciones permite de manera sistemática comprender las realidades en las cuales se encuentra inmerso un investigador, motivo por el cual se requiere que éste se encuentre en la capacidad plena de comprender los aspectos más elementales de su estudio, pues sólo de esta forma puede apreciar la realidad que intenta analizar. De esta forma, la investigación debe enmarcarse en un contexto metodológico en el que se sistematice la realidad y pueda hacerse un coherente análisis de la misma, conduciendo inevitablemente a la consecución de soluciones. De hecho, dentro del macro de la investigación, la formulación de hipótesis y la construcción de variables juegan un papel protagónico en la misma, ya que conduce al investigador en el camino de la posibilidad de alcanzar una comprensión de tal realidad. Atendiendo a esto, surge la necesidad de estudiar a las hipótesis y variables en cuanto a su definición, tipos, características y comprender lo que es una operacionalización y lo que ella encierra, pues de esta manera se comprenderá mejor las bases elementales de toda investigación. Pudiera decirse una definición de hipótesis para tener en cuenta lo que se conoce como hipótesis. En el contexto investigativo metodológico se puede tener en cuenta lo expresado por algunos autores, como es el caso de Rodríguez, 2003, quien lo describe como una suposición que da respuesta tentativa al problema de investigación, que permite establecerse relaciones entre los hechos. Ahora bien, otros autores hacen referencia en el mismo contexto desde otras perspectivas, como es el caso de Tamayo 2014, quien sugiere que la hipótesis debe estar formulada de manera que puedan hacerse deducciones y llegar a una decisión sobre si explica o no los hechos estipulados en el problema. De esta manera se entiende que la hipótesis es un enunciado de una situación que puede darse en torno a un determinado contexto. De igual manera, Ortiz, 2004, destaca que una hipótesis es simplemente una tentativa de explicación mediante una suposición o conjetura verosímil, destinada a ser probada por la comprobación de los hechos. De esta forma, se puede interpretar que el sistema de hipótesis se constituye a sí misma como un conjunto de suposiciones que son formuladas para tratar de brindar solución a un problema. Incluso, a veces ni siquiera lo solucionan, sino que tratan de explicarlos. Entre los tipos de hipótesis y características, las principales serían que se pueden tener de una hipótesis describir mediante un enunciado una situación real, que puede llegar a darse de forma directa, la cual puede ser posiblemente medible, contando con mecanismos metodológicos que permitan comprobarlas. Otra característica, en la construcción de un enunciado, las variables a tener en cuenta deben ser perfectamente comprensibles y diferenciables, evitando ambigüedad. Toda hipótesis debe en todo momento basarse en un contexto teórico, es decir, debe constatar de un soporte conceptual previo. Siempre una hipótesis debe precisar condiciones como validez, operatividad y fidedigidad. Ahora bien, la hipótesis en sí posee otra serie de características articulares, llegando a ser tomadas como una taxonomía o clasificación propia de varios tipos de enfoques investigativos. De esta manera se establecen los llamados tipos de hipótesis, entre los cuales se pueden destacar los siguientes, como las más tradicionales. Hipótesis nulas. Son aquellas que niegan o refutan la hipótesis central del estudio. Hipótesis alternativas. Se establecen como esas hipótesis en las que se describen o señalan conjeturas o suposiciones que son distintas a las nulas, a las de la investigación. Hipótesis estadísticas. Son aquellas en las que se describen relaciones estadísticas y pueden existir cuando hay datos para cuantificar, pudiendo ser estimación, cuando presumen un valor, o correlaciones, cuando estadísticamente señalan la relación existente entre las variables. Además de estas variables,
Usualmente empleadas dentro del macro metodológico, existen otros tipos, como son hipótesis descriptiva. En ellas se señalan o destacan las variables a estudiar, y las hipótesis correlacionales señalan concretamente las relaciones que pueden darse entre dos o más variables que conformen el estudio. Las definiciones de variables. Podemos señalar que según varios autores, como Hurtado y Toro, dicen que las variables en cualquier característica pueden cambiar cualitativa o cuantitativamente. Las variables que afectan o influyen es la llamada independiente. La variable es la que afecta o influida es la dependiente. Las variables extrañas o intervinientes pueden modificar o incluir de igual manera. De hecho, autores como Nagy, que nos dice que las variables son presentaciones de los conceptos de las investigaciones que deben expresarse en forma de hipótesis. Las variables que el investigador desea explicar se considera como la variable dependiente. También tenemos, en cuanto al otro de los autores que también podemos mencionar, que es Salkin, él nos también destaca que dice que suelen ser parámetros que pueden cambiar su valor. Las variables dependientes son las variables resultantes de la investigación. Las variables independientes están bajo el control del investigador y las variables intervinientes es una de las que podrían tener influencia sobre las variables dependientes. Por lo que se puede tomar en consideración que en este orden de ideas podemos decir que se podría tomar a las variables como aquellos elementos que pueden cambiar de estado o de valor conforme a las condiciones unas de otras, siendo el caso de que las variables independientes sean la que origina el cambio, las dependientes la que cambia y la interviniente la que vela por las dos. También podemos decir que existen varios tipos de variables, entre ellas tenemos la independiente, variable dependiente, variable cuantitativa, continua, discreta y cualitativa. Vamos a darle una breve explicación en cuanto a lo que es la variable independiente. Son aquellas variables que no dependen de otra. La dependiente suele ser las variables que dependen de otras variables y su valor es relativo. En cuanto a las cuantitativas, son aquellas variables que pueden ser cuantificadas, es decir, que pueden ser representadas en números. También tenemos las variables continuas. Son las que además de poder poseer un número, suelen tener un valor entre dos posibles números. También tenemos lo que es la variable discreta. Son ese tipo de variables en la que los valores son aislados. Y en cuanto a las cualitativas, se basan en postulados que establecen una cualidad. Por lo tanto, no se puede medir. Puede ser ordinal. Esto quiere decir que presenta un orden, o aleatoria que se asocian a un número. Esto es referente a lo que son los tipos de variables. También, en cuanto a la variable, tenemos características. Las principales características de las variables son las enunciadas, que enuncian un valor que es modificable. Según las enunciadas, que son las que se vinculan a un valor, el cual es modificable. También tenemos que sintetiza la esencia propia de una investigación, es un concepto más primario. Tenemos la que permite apreciar varios elementos a la vez y también la que construye el soporte necesario para el investigador. En cuanto a la operacionalización de las variables, decimos que es un proceso metodológico, el cual las operacionalizaciones de variables se establecen como un proceso metodológico, en el que a partir de las definiciones establecidas de las variables se describen los factores que se relacionan entre ellos. Estos factores suelen denominarse como indicadores y
y se agrupan en base a dimensiones. Aquí, como lo tenemos reflejado, se pueden ver los indicadores y cómo se asocian con las dimensiones. Se debe destacar que las operacionalizaciones de la variable buscan establecer un mecanismo en el cual la medición de forma empírica y cuantitativa puede originar una comprensión de cada una de las variables tomadas en cuenta, analizando las diferentes posiciones comprendidas en la misma. Seguidamente le vamos a hablar lo que es la definición conceptual y operacional de las variables. La definición conceptual de una variable señala un proceso en el cual se puede definir la variable en sí para poder facilitar la comprensión por parte de los lectores y con ello poder mejorar los requerimientos prácticos de la investigación. Por su parte, la definición operacional señala a todos aquellos procedimientos que se deben realizar en el marco de la investigación para poder medir la variable que ha sido definida conceptualmente con anterioridad, tratando con ello de vincular el concepto teórico que soporta la investigación con los resultados de la misma. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la operacionalización de la variable? La finalidad que posee una operacionalización de las variables es poder no solo comprender las variables, sino entender los factores que se implican en las mismas, agrupándolos para facilitar el entendimiento de los mismos, tanto de forma cuantificable como cualificables, brindando con ello un mecanismo más integral del análisis. Entonces, ¿qué son las dimensiones y los indicadores? Para empezar, las dimensiones pueden ser entendidas como simples subvariables, pues en esencia lo que permite es agrupar en categorías a los indicadores, permitiendo de esta forma mantener una coherencia en el análisis de los datos que se obtengan. Pero estas dimensiones no permiten analizar sistemáticamente la información, pues son un enlace entre las variables y quienes efectivamente permiten medir las variables, es decir, los indicadores que se determinan, así como esos parámetros que permiten comprender a las variables en sus factores más primarios. Para concluir, en líneas generales se puede decir que una hipótesis no es más que un enunciado que trata de explicar algún hecho que forma parte de una investigación, destacando con ello que en el mismo solo posibilita la consecuencia de una estructura que guiará la investigación. Por su parte, las variables se establecen como aquellos parámetros que pueden cambiar su valor y que permiten al investigador conocer los aspectos y factores más críticos de su investigación, llegando a conformar a partir de ella lo que se conoce como operacionalización de las variables, la que permite a su vez precisar la realidad del hecho investigado, conocer sus elementos y medirlos para así brindar el conocimiento de la realidad de lo investigado y conllevar al investigador a soluciones reales y palpables. Muchísimas gracias.